Bien, como parte final de una serie de videos que hemos venido haciendo hasta el momento acerca del curso que vamos a dar de contabilidad gubernamental bajo enfoque NICS SP, entre tantos temas que hemos visto ya hasta el momento, distorsiones del concepto de vengado, hechos económicos, el concepto de empresa en marcha, variaciones patrimoniales, el principio de lo percibido, el principio el criterio del devengado. Eh, Vamos a culminar estos videos justamente viendo lo que principalmente buscamos, que es analizar el criterio del devengado. En realidad he estado buscando una serie de normativas en que relacionan justamente a esta terminología de devengado, ¿no? Muy utilizada en la directiva de tesorería, ya que finalmente representa una obligación de pago que posteriormente va a tener que ser pagada. Pero esta obligación de pago, que normalmente se ve reflejada en un comprobante de pago, en este caso una factura, una boleta, solamente es una fase del pago al proveedor, más no representa la realidad económica de la compra en sí. Representa la forma, sí, la forma de la compra, pero no el fondo, ¿no? La esencia de esta adquisición que estamos haciendo, la cual finalmente se va a pagar al proveedor. Bien, rescatando un poco estos temas del devengado, veamos lo que es el devengado presupuestal, ¿ya? De acuerdo a la directiva de cierre del año 2021, hay un articulado que dice, en el formato de P1 de los importes netos, anulaciones, devoluciones y rebajas, la ejecución de ingresos se presenta a nivel de recaudado y el gasto a nivel de devengado. Este acápite fue rescatado del rubro estados presupuestarios, ¿no? En, en- en los tantos reportes que tenemos en el sector público, tenemos una ejecución de ingresos y una ejecución de gastos presupuestalmente hablando. Inicialmente, primero proyectamos cuánto es lo que vamos a captar, ingresos, y en qué cosa lo vamos a gastar, gastos. Pero llega un momento en que esos ingresos y esos gastos se vuelven realidad. Un ingreso se vuelve realidad o se ejecuta cuando se recauda, y en el caso de gastos, se ejecuta o vuelve realidad cuando se adquiere, cuando se compra el bien o servicio, es decir, cuando se devenga. ¿Por qué cuando se devenga? Porque justamente cuando hacemos la adquisición de un bien o servicio, nace la obligación de pago para con este proveedor que nos dio el bien o el servicio. Pero son terminologías, como ven, netamente presupuestales, que también le van a servir a la oficina de tesorería, ¿no? Pero no a contabilidad. A contabilidad le va a servir solamente como referencia, más que todo para darnos una idea de la forma legal, tributaria, operativa, presupuestal de esa realidad económica, pero no representa en sí la realidad económica. Acá solamente lo estoy mencionando. Si nos vamos un poquito a la Ley General del Sistema de Presupuesto, nos indica en su artículo 35 que el devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago. Si alguien me presenta a mí una factura, evidentemente, y acepto esa factura como, como aprobada, estoy reconociendo automáticamente una obligación de pago hacia mi proveedor. ¿Sí? Acá dice, el devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental, estamos hablando de una factura, o una boleta o lo que fuera, un comprobante de pago que establece una obligación de pago, eh, y que, a ver, ¿qué más dice? El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto institucional en forma definitiva con cargo a la correspondiente cadena de gastos. Básicamente son temas netamente operativos, ¿no? La Directiva de Cierre Contable habla de estados presupuestarios, la Ley del Sistema General de Presupuesto también habla del devengado, pero son terminologías netamente presupuestales. E incluso el Sistema Nacional de Presupuesto nos indica que el devengado es regulado en forma específica por las normas del Sistema Nacional de Tesorería. ¿Sí? Hay un Sistema Nacional de Presupuesto, otro sistema de tesorería y hay un sistema de contabilidad. Como ven, esta terminología del devengado no aplica para el ámbito del Sistema Nacional de Contabilidad, sino para el ámbito del Sistema Nacional de Presupuesto y de Tesorería. Entonces, continuando con este tema del devengado presupuestal, que lo hago adrede en realidad para que se olviden por completo este tema. La directiva de 007, 2007, perdón, del Sistema Nacional de Tesorería, esta es la directiva que comúnmente se utiliza en el área de tesorería, indica en su artículo 8 cuál es la documentación para la fase de gasto
del devengado. El devengado se sustenta únicamente con estos comprobantes, facturas, boletas u otros comprobantes de pago reconocidos por la SUNAT. ¿Cómo se formaliza el devengado? Se formaliza cuando se otorga la conformidad de estos documentos, la recepción satisfactoria de los bienes o la prestación satisfactoria de los servicios. Como ven, son aspectos netamente operativos, ¿no? Si yo estoy adquiriendo un bien o un servicio, tengo que evidenciar con una acta de entrega, de recepción, que he recibido esos bienes. O si he recibido un servicio, pues debe haber un informe de conformidad del servicio correspondiente. Pero esto es para efectos operativos, es decir, nos sirve de documentación fuente base para continuar con el pago a la persona que me vendió el bien o me prestó el servicio, ¿no? ¿Y cómo lo sustento esta documentación que acabo de mencionarles? Con facturas, boletas, recibos por honorarios o cualquier documento establecido por la SUNAT que finalmente sirva o contribuya a que se realice el pago a este proveedor de bien o de servicios. Pero seguimos hablando de aspectos netamente operativos, presupuestales o de tesorería, más no de contabilidad. Bueno, entonces ya es hora de hablar un poquito de qué es el devengado en realidad, ¿no? Para nuestra contabilidad. El devengado, según el enunciado textual del Plan Contable General revisado, dice que las variaciones patrimoniales, otra vez las variaciones patrimoniales, que se deben considerar para establecer el resultado económico son los que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado durante dicho periodo. ¿Ya? Comentario, tenemos acá como comentario, en la aplicación del principio de vengado se registran los ingresos y gastos en el periodo contable al que se refiere, a pesar de que el documento sustentatorio tuviera fecha del siguiente ejercicio o que el desembolso pueda ser hecho todo en parte en el ejercicio siguiente. Lo que quiere decir es que el devengado contable se registra sin importar que tú hayas cobrado o pagado, sin importar que la factura por cobrar o la factura por pagar te la hayan recién entregado en el periodo siguiente. ¿Me entienden? No tenemos que estar supeditados a comprobantes de pago para recién registrar una operación en el periodo que corresponde. Es decir, si yo compro toners el día de hoy, y que supongamos, pensemos que hoy día estemos 30 de abril, compro toners, recibo los toners el día de hoy, pero la factura recién me llega el día de mañana, con fecha 1 de mayo, porque el proveedor se le olvidó traer la factura, solamente me trajo el toner. No quiere decir que voy a registrar la compra el día que recién me trae la factura. ¿Qué pasa si el proveedor recién se olvida y, no sé, se demora un mes en traerme la factura? Voy a tener que esperar un mes para recién registrar la compra del bien. ¿Me entienden? No puede estar la compra, la realidad económica no puede estar supeditado a la fecha de emisión de una factura, de un comprobante de pago, ni menos al momento en que se haya pagado o cobrado esta transacción. El devengado actúa de manera independiente y de manera bajo el principio de periodicidad, ¿no? Tengo que registrar los ingresos y gastos en el periodo que corresponde. Pero no solamente los ingresos y gastos, sino también los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. En realidad, este es un enunciado textual rescatado del Plan Contable General revisado, cuya fuente viene de mi profesor de la San Marcos, que en paz descanse, el CPC Jorge Gavilán Izaguirre, pero que fue un concepto utilizado hace aproximadamente unos 20 años, ¿no? Atrás, lo cual este contexto, este texto en realidad ya ha sufrido ciertas modificaciones. Pero nada, siempre es bueno rescatar los conceptos que finalmente dieron cuerpo a la estructura literal que actualmente tenemos, ¿no? Acerca del concepto de devengado. Reglas contables que integran el método de devengado es la realización, ¿no? La realización. Esto quiere decir que debemos reconocer una operación de ingreso o gasto cuando ésta se realice. Por ejemplo, en el caso de ingresos, si yo realizo una venta de un bien, por ejemplo, se me ocurre vender un televisor a un cliente, este cliente viene, revisa los televisores que están en mi almacén, me dice, ¿sabes qué? Este me gusta, ok, llévatelo, ¿cuánto me cuesta? 1.500, toma tu televisor, dame tus 1.500, toma tu factura de venta. ¿Cómo puedo yo decir tranquilamente que en esta transacción de venta he ganado, he obtenido un ingreso, una ganancia? Cuando recién traslado todos los riesgos y beneficios al cliente a quien le vendí el televisor. Es decir, cuando yo le entrego el televisor al cliente y este se lo lleva a su casa, va a disfrutar de los beneficios, ¿no? De ver, no sé, su partido de fútbol en su casa, en su sala, con su televisor. Pero puede estar llevándose también, puede haber otro caso en el cual se puede estar llevando su televisor a su casa, en el taxi, y en medio del camino le roban y le quitan su televisor. ¿Quién corre con ese riesgo? El cliente. Sí, el cliente corre con el riesgo y con el beneficio. Cuando yo le traslado como vendedor los riesgos y beneficios sobre el control de ese bien que le estoy vendiendo, recién puedo decir tranquilamente que he ganado en esa transacción. Esa transacción se ha llegado a materializar, a realizar. Por eso que entra acá el principio de realización.
Igual pasa para el lado contrario. Así como yo en una venta trasladé los riesgos y beneficios al cliente, cuando yo compro, el proveedor me tiene que transferir los riesgos y beneficios a mí para decir que esa compra, en mi caso, se ha realizado. Yo puedo pagarle al proveedor para que me traiga toners y el proveedor, se me ocurre, no le trae toners. Lo único que he hecho es hacerle un adelanto al proveedor, pero aún no se ha producido una compra de un activo. ¿Me entienden? Porque no he recibido nada a cambio del proveedor. No he recibido ni el bien ni el control sobre ese bien que ha adquirido al proveedor inicialmente. En realidad hay una serie de casuísticas relacionadas con el principio de realización, pero justamente uno de los matices del devengado es este tema de la realización de transferir los riesgos y beneficios tanto al cliente o al proveedor, ya sea en una compra o en una venta. Siempre tiene que haber esta correlación de ingresos y gastos, la famosa causalidad, ¿no? Un ingreso no se genera de la nada, ¿no? Siempre tiene que haber un gasto detrás de él que haya generado ese ingreso. Esta regla no necesariamente tiene que ser a rajatabla. Pueden haber gastos que no necesariamente generen ingresos, como son los gastos indirectos, pero también hay gastos directos que evidentemente están relacionados con la generación del ingreso de una entidad. Temas que lo vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Con otros videos o con otras clases de contabilidad gubernamental en la fase que veamos los 5 elementos, ¿no? En la definición de los 5 elementos y el reconocimiento de estos 5 elementos. Claro que en el tema del devengado también está el tema de diferimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos solicitamos un préstamo al, al banco, el banco nos cobra intereses. Esos intereses para nosotros no son gastos diferidos en realidad, que se van convirtiendo en gastos por intereses conforme va pasando el tiempo y yo voy pagando mis cuotas mensuales del préstamo, ¿no? Ahí es donde recién, conforme pasa el tiempo, se va generando estos intereses por financiamiento, pero por el momento, en el momento en el cual yo recién me adquiero el préstamo, los intereses que yo pagué a futuro son intereses o gastos diferidos. Hay muchos gastos diferidos en todo nuestro universo contable. Así como hay gastos diferidos, también hay ganancias diferidas, ¿no? Distintos temas a tratar, pero que finalmente forman parte de los matices que trae consigo este criterio de vengado. Bien, este es con respecto al concepto del vengado. A raíz de que yo les mencioné toda esta literatura referente al método del principio al método de caja o el método de percibido. Yo les hablaba inicialmente que había variaciones patrimoniales de ingresos y gastos que me daban finalmente rendimiento financiero, utilidad o pérdida de una entidad. Estos ingresos y gastos necesitaba yo periodificarlos, capturarlos en cada periodo, y esto lo hacía a través del método del devengado. El devengado no solamente es reconocer ingresos, sino reconocer los 5 elementos. ¿Sí? Y para reconocer los 5 elementos, primero tenemos que definirlos, es decir, identificarlos, ¿ya? Y después reconocerlos. El método del devengado lo que hace es capturar la realidad económica, los periodifica y les asigna un ADN. O, es decir, si es un activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos. Los 5 elementos son el ADN en realidad de la realidad económica. Ahora, ese ADN tienes que identificarlo, tienes que definirlo y además tienes que incorporarlo en los estados financieros. Para incorporarlo necesitas medirlo, ¿no? Darle una cifra, un valor. Y ese activo, pasivo, patrimonio, ingreso, con un valor asignado a cada uno de ellos, fácilmente puede ser incorporado en los estados financieros. Y eso se hace a través de la definición y reconocimiento. Reconocimiento no es más que reconocer, ¿no? Algo en tus estados financieros. Y la única forma de reconocerlo es, primero, identificándolo, qué cosa es, cuál de los 5 elementos es, y dos, dándole un valor. Un valor ya puede ser costo histórico, valor razonable, valor de reposición, valor recuperable, costo amortizado, qué sé yo, hay una serie de formas de medir los 5 elementos, lo cual es un arte, ¿no? El medir eh, los 5 elementos de tal manera que nos sean útil para la toma de decisiones es todo un arte, pero bueno, más adelante vamos a ir viendo justamente acerca de ese arte. Y hay otras literaturas relacionadas justamente con el criterio de vengado que lo vamos a ver principalmente en este curso de contabilidad gubernamental bajo enfoque NICS y que nos van a ser necesarios para que podamos entender lo que se nos viene, ¿no? Marco conceptual, que en realidad ya lo estamos viendo de a poco, marco conceptual, y NICS CP1, que es presentación de estados financieros. La idea principal del marco conceptual es obtener conceptos
para que podamos entender las normas internacionales de contabilidad, empezando por la NIC SP1. Si vemos así a rajatabla NIC SP1, presentación de estados financieros, en realidad no vamos a conectar, con esa NIC. Debemos entender que todos estos antecedentes literarios que acabo de mencionarles en todos los videos nos sirven para ser lectores de la información financiera. El objetivo principal de la NIC SP1 es darle una ávida y rápida, entendible lectura a los estados financieros. ¿Sí? Tanto el marco conceptual como la NIC SP1 lo que te dan son herramientas para que tú seas un buen lector de los estados financieros. Esto se trata netamente de lectura. Si tú ves a la NIC SP1 como el título dice, presentación de estados financieros, no vas a conectar con esa NIC. Tienes que saber, antes de leer algo, tienes que saber por qué quieres leer ese algo. Si tú buscas ser un buen lector de los estados financieros, tienes que leer las NIC SP1 y el marco conceptual. ¿Sí? Conéctate con esa idea, conéctate con ese propósito de ser lector, más del simple hecho de aprender la NIC SP1 o el marco conceptual. Conéctate con el objetivo de ser un lector de los estados financieros y que para ello, para ser lector, necesitas justamente de las herramientas contenidas en el marco conceptual y en la NIC SP1, la cual finalmente te va a llevar al NIC SP3, políticas contables, estimaciones y errores, y al NIC SP14, que son hechos ocurridos después de la fecha de presentación de la balanza. Siempre una cosa, conforme vayas leyendo una cosa, te va arrastrando a otra, a otra, a otra, y así. Y así se forma todo el universo contable de las normas internacionales de contabilidad, que muy pronto lo estaremos viendo a través de este curso, como un curso de inducción, por si acaso, a estas normas internacionales de contabilidad. Bien, espero les haya gustado este pequeño video y nos vemos en las clases que próximamente estaré lanzando del curso de contabilidad gubernamental bajo enfoque NICS SP. Muy buenas tardes a todos.